Los 5 principales estados de conciencia. Quise hacer este video porque en un video que hice hace algunos días que se llama Tu alma no está en tu cuerpo, Christopher me dejó un comentario y me dijo: hermano, hay algo que no entiendo. ¿Por qué si soy un alma? ¿Por qué cuando el dormir sucede no existo, no siento, no vivo? Y lo primero que le quiero decir a Christopher es: muchas gracias por tu pregunta, gran pregunta. Y si tú que estás escuchando tienes una pregunta, déjala también en los comentarios, me encantaría convertirla en un video. Y hay una verdad fundamental que quiero que platiquemos antes de profundizar en cada uno de los 5 estados de conciencia, los principales estados de conciencia. Y tiene que ver con una verdad fundamental que es: yo soy. Es decir, yo existo. Tú existes. Tú eres conciencia. Estás aquí y ahora. Y cuando hablamos de que eres conciencia y hablamos de que eres alma, no eres ni pensamiento, ni cuerpo, no eres huesos y piel, eres conciencia, eres alma. Mucha gente utiliza la palabra energía. Y cuando hablamos de energía hablamos de vibración o de frecuencia. Esa vibración, esa frecuencia, esa energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y el hecho de que tú eres quiere decir que ya por definición no puedes no ser. Porque lo que no es, la nada, la no existencia, por definición misma no es. Y tú eres. Esa es una verdad absoluta, que tú eres. Eres conciencia. Y la conciencia, la energía, nunca nació, nunca va a morir, nunca inició, nunca dejará de existir. No se crea ni se destruye de nuevo, solo se transforma, cambia en su cualidad. Y este cambio de cualidad son los diferentes estados de conciencia. Pero aunque estés en un estado de inconsciencia, que es el primero que vamos a explorar, el estado de la experiencia inconsciente, sigue siendo conciencia, sigue siendo esa energía que nunca nació, nunca va a morir, siempre va a ser. Entonces, entendiendo esto, podemos empezar a entender que no importa cuáles sean los estados de conciencia que navegamos o que pasamos de uno a otro, siempre somos y siempre vamos a ser, nunca vamos a dejar de existir. Y aunque, por ejemplo, en el sueño, en el proceso del sueño hay varias etapas, hay varios procesos. Pasamos de un proceso de adormecimiento a un sueño ligero, y luego pasamos a algo que se llama el sueño profundo, se llama sueño delta también, que es una experiencia de inconsciencia. Y luego pasamos a una fase del sueño que se llama sueño REM, que es por sus siglas en inglés, tiene que ver con movimiento ocular rápido, que es cuando soñamos. Y cuando soñamos también puede ocurrir un fenómeno que se llama sueño lúcido, que es cuando somos conscientes de que estamos soñando y podemos voluntariamente cambiar nuestros sueños. Entonces, todo esto para responderle a Christopher que aunque pases de un estado consciente por el adormecimiento a un estado inconsciente de la etapa de sueño profundo a un estado subconsciente en donde estás teniendo sueños, siempre eres conciencia. Nunca dejas de ser conciencia, nunca dejas de ser esa energía que está cambiando de cualidad, se está transformando, pero nunca puede, por definición misma, dejar de ser. Ni siquiera en la muerte. La muerte no lo entendemos como un final, sino o como la energía que deja de ser. Solamente es también una transición, una transformación de esa misma energía. Entonces, ¿cuáles son los 5 principales estados de conciencia? Es el estado de la experiencia inconsciente, la experiencia subconsciente, la experiencia consciente, la experiencia metaconsciente y la experiencia omniconsciente. Y aunque lo estamos planteando en un modelo vertical, en donde vamos de abajo hacia arriba, en realidad ninguna experiencia es superior a otra. Esto es un engaño del ego, en donde pensamos que porque estamos más tiempo en experiencias más superiores o elevadas, entre comillas, que por eso somos nosotros también superiores o más espirituales. Esto es completamente un engaño, una trampa del ego. No debemos de caer en ella. Y además, en el inconsciente o en el omniconsciente, es decir, en el todo o en la nada, hay una conexión también. Esa es una teoría que yo apoyo,
que en realidad no es vertical el tema, de abajo hacia arriba como si fuera una escalera, aunque esto nos sirve para entender o empezar a entender, porque no podemos entender la conciencia, pero podemos empezar a entenderla. Y no podemos definir la conciencia o tener una sola definición de qué es la conciencia, pero podemos empezar a definirla. Y aunque nos ayude a entenderlo como algo vertical o como una escalera que va de abajo hacia arriba, del inconsciente al omniconsciente, en realidad es como una forma toroidal o como un círculo que va en espiral más bien. Y transitamos en todas estas experiencias constantemente, pero siempre somos la misma naturaleza, siempre somos la misma cualidad, la misma materia, la misma identidad, aunque cambie la cualidad, aunque cambie la experiencia. Entonces, ¿qué es la experiencia inconsciente? Vamos a ir de abajo hacia arriba. La experiencia inconsciente es la palabra conciencia o consciente con el prefijo de latín in, que es un prefijo que es de negación, un prefijo de negación o decir que algo no es. Se utiliza para hacer antónimos de algo. Entonces tenemos la palabra inconsciente, que es que no hay conciencia. Quiere decir que es un estado en donde no hay percepción o control consciente de los procesos. Todas las funciones corporales o los procesos biológicos suceden de manera automática completamente. Entonces ahí es donde tenemos una etapa del sueño que es la etapa del sueño profundo, el sueño delta, pero también tenemos el estado de coma o la anestesia general inducida. También hay el estado de coma inducido por propósitos médicos. Y tenemos muchos procesos biológicos que son automáticos, inconscientes, como la digestión, la respiración. No tenemos que tomar la decisión de hacer digestión o de respirar. Y tenemos también el blackout, el famoso blackout por consumo de alcohol o de sustancias. Y otras, hay muchas expresiones o experiencias del estado de conciencia, de la experiencia inconsciente. Luego pasamos al subconsciente, que sub es un prefijo que también heredamos del latín, que significa debajo o por debajo de. Y el subconsciente es el estado en donde actúan pensamientos, emociones y procesos y creencias que, aunque no están del todo presentes, influyen nuestra manera de entender el mundo y nuestra manera de comportarnos en el mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, el estado de sueño REM, que es cuando tenemos sueño, que viene de movimiento ocular rápido, porque cuando estamos soñando se mueven nuestros ojos. Pero tenemos ejemplos como puede ser la escritura automática, la escritura libre, que es cuando escribes sin juzgarte a ti mismo y florece el subconsciente en esa escritura. Tenemos las experiencias de déjà vu, cuando sientes que ya has vivido algo y se está filtrando el subconsciente, que puede ser un sueño o un recuerdo, se está filtrando a la experiencia consciente, porque la línea entre la experiencia consciente y la experiencia subconsciente en realidad es muy delgada. No es como en la analogía del iceberg, donde tienes una superficie y es de aquí para arriba y de aquí para abajo. En realidad se mezcla la experiencia muchas veces, como por ejemplo en la experiencia del déjà vu, pero también tenemos, como te decía, la escritura libre o la creación de arte surrealista, cuando permites que florezcan símbolos y arquetipos universales, que es el lenguaje de los sueños, pero en el arte. Y la experiencia de la intuición y de las sincronicidades también es algo que es una conexión entre la experiencia consciente y subconsciente, o es más bien que el subconsciente se filtra al consciente. Pero bueno, todo el subconsciente es lo que está por debajo de todo lo que en realidad nos damos cuenta. Es lo que no nos damos cuenta, pero que influencia lo que hace que nos demos cuenta. Y luego tenemos la experiencia metaconsciente, que meta más bien es un prefijo que viene del griego y que significa más allá o después de, o que trasciende la cosa misma. Y esto también se puede utilizar para referirse a sí mismo. Es un prefijo que también puede ser autorreferencial, porque cuando trasciendes el entendimiento básico de algo y trasciendes
los detalles, logras ver la foto completa, es cuando analizas la esencia de la cosa misma. Y por eso tenemos palabras como metacognición, que es cuando pensamos sobre cómo pensamos, o palabras como metanarrativa, que es cuando analizamos el arte y la ciencia de contar historias, la narrativa de la narrativa. Entonces, la metaconciencia es la conciencia de la conciencia. Es cuando logro decir yo soy, que no es nada más yo soy o yo soy el que experimenta, sino es yo soy la capacidad de experimentar, la capacidad de decir yo soy o yo hago y de observar la experiencia misma. Entonces, en la metaconciencia tenemos no solo este fenómeno que se llama metacognición, que es cuando puedo observar lo que pienso, lo que digo y cómo actúo, sino la meditación profunda, que es cuando tengo la experiencia de ser y del paso del tiempo más allá de pensar. Tiene que ver más con sentir que con pensar. Y aquí tenemos también experiencias como la reflexión profunda o la visualización de quién soy o de quién quiero ser. Es cuando me conozco a mí mismo de maneras más profundas. Y esto te lleva también, o te puede llevar, al quinto principal estado de conciencia, que es la omniconciencia, que omni es un prefijo del latín que significa todo, que se refiere a la totalidad. Entonces es la conciencia universal, que es trascender la conciencia subjetiva del yo soy a la conciencia universal de yo soy todo, de yo soy la conciencia misma. Y aquí como ejemplos tenemos varias palabras que me gustan mucho de distintas culturas, como puede ser la palabra samadhi, que es una palabra del hinduismo que se refiere a la unidad total con el universo. Y tenemos la palabra nirvana, que más bien viene del budismo, que es la liberación de todo sufrimiento y todo deseo, y es la conexión total con la verdad universal. Tenemos también en el zen japonés la palabra satori, que es un momento espontáneo de revelación, es una sorpresa que se da casi de manera abrupta, en donde pasamos a tener una experiencia de la divinidad y la totalidad y la completa unidad. Todas estas experiencias místicas que también pueden ser inducidas por enteógenos, que puede ser una experiencia con ayahuasca, por ejemplo, que en realidad es DMT, pero con cualquier enteógeno puedes tener una experiencia de la omniconciencia, que es la conciencia del todo, y que es difícil de poner en palabras porque no es algo específico, es algo general. Y es la experiencia de experimentarlo todo en todos lados al mismo tiempo. Obviamente no hay tiempo ni distancia, y aunque hay información en la experiencia, muchas veces no se le puede poner nombre o no se le puede poner palabras porque trasciende el lenguaje y trasciende la experiencia cotidiana de ser. Y por último quiero enfatizar el entendimiento de que ninguno de estos estados de conciencia es superior a otro o más importante, o que tengamos que ponerle más prioridad o más atención, o que por alguna razón tengamos que intentar a fuerza tener una experiencia de metaconciencia o de omniconciencia. Entonces, en realidad, para llegar a las experiencias de metaconciencia, omniconciencia, de la conciencia o la conciencia del todo, tienes que integrar las lecciones y los aprendizajes. No te puedes nada más saltar. Por ahí hay una frase de Terence McKenna muy, muy importante que dice: cuidado con la sabiduría no ganada. Y es muy peligroso querer experimentar como utilizando un atajo o utilizando alguna herramienta que podemos también entender como hacer trampa para hackear nuestro camino hacia la omnipresencia o hacia la experiencia trascendental del ser. Porque si lo haces de manera abrupta y
lo haces sin seguir las precauciones debidas, puede ser que generes aspectos negativos y que sea algo que perjudique tu proceso y tus procesos de madurez y de sanación. Entonces, simplemente tener cuidado y deshacernos de ese deseo de experimentar los estados, simplemente permitirnos fluir entre ellos y no forzar ninguno. Entonces es muy importante que entendamos que la búsqueda de la felicidad es la raíz de toda infelicidad, y el deseo de tener una experiencia ya de por sí te está sacando de la experiencia. Es como cuando quieres meditar y cuando quieres entrar en una experiencia de metaconciencia, de la conciencia, y estás pensando en que quieres entrar o que quieres meditar o que tienes que hacer algo o que tienes que lograr algo, cuando eso se logra a través de dejar ir, a través de permitir y rendirte al paso del tiempo, a sentir en vez de pensar, a darse cuenta, pero también a dejar ir y desapegarse de identificarme con mi ego, identificarme con alguna idea, alguna creencia, identificarme con algo que me pasó hoy o algo que me pasó en el pasado, y permitir que los pensamientos fluyan como nubes que vienen y van. Y a través de ese dejar ir y a través de ese permitirte no hacer, es como puedes llegar a la metaconciencia o a la omniconciencia, no a través del deseo de tener esas experiencias. Por eso es muy importante que no veamos las experiencias más elevadas como superiores y que no tengamos ese deseo de experimentarlas o de ser más espirituales o de vivir de una manera más elevada. Porque todos esos son trampas e ilusiones del ego que en vez de permitirnos profundizar en la experiencia, nos separan de la experiencia de la ilusión y nos llevan a la ilusión de la separación, en donde después vienen otros problemas como la neurosis, la ansiedad, la depresión, la pasividad. Entonces, en realidad, el dejar ir y el profundizar en el entendimiento también de los estados de conciencia es lo que nos permite disfrutar del paso del tiempo y de cómo cambia nuestra cualidad de ser, porque nunca vamos a dejar de ser, pero eso que somos, esa energía, esa conciencia que no se crea ni se destruye, se transforma y es maleable y es como el agua que puede habitar distintos contenedores. Entonces, así es también como se construye un ego maleable, un ego que entiende que es más que sí mismo, que es más que ego y que puede transitar todas estas distintas experiencias. Y aunque tenga una experiencia de disolvencia del ego, o aunque experimentes algo que se le llama la muerte del ego, siempre puedes volverle a poner palabras a las experiencias y puedes profundizar en tu entendimiento intelectual de las experiencias, porque una cosa son las palabras y cómo las entendemos y otra cosa son las experiencias y el sentir de las experiencias. Entonces, cuando hablamos de la metaconciencia o la conciencia de la conciencia, es en realidad cuando descubrimos que somos conciencia, que somos almas, que no somos pensamientos, ni huesos, ni piel, ni cuerpo. Entonces, eso es lo que se le conoce como la iluminación, o la primera iluminación, porque en realidad hay muchas iluminaciones o muchos despertares espirituales a través de la vida y a través de nuestro proceso de sanación y madurez y evolución de conciencia, pero siempre hay una primera iluminación, primer despertar de conciencia, cuando tienes tu primera experiencia de metaconciencia, cuando de repente dices, ah cabrón, soy conciencia. Eso es un momento muy bello y eso es un momento que todo ser humano debería de tener y que desafortunadamente sí hay almas que trascienden esta realidad o esta experiencia sin haber experimentado la metaconciencia o inclusive la omniconciencia. Y eso es muy triste que se desperdicie la oportunidad única de, en esta encarnación, despertar y darnos cuenta que somos esa capacidad de darse cuenta, que somos esa conciencia, somos esa energía que por definición no puede dejar de ser y que nunca
empezó a ser nunca va a dejar de ser, solamente se puede transformar.